¿Cómo le va a todos? ¿Todo bien? Sí, bienvenido al quinto día del Seminario Bíblico de Evangelización. Sí, hoy vamos a tocar un asunto muy importante. Ya vamos a acercar más, ¿verdad?, con el asunto espiritual y más importante, ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, entonces en esta noche vamos a buscar el libro San Mateo, San Mateo capítulo 21, versículo 33. San Mateo capítulo 21, versículo 33, si yo leo. Oíd otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respecto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y ya vamos ahora, ¿verdad? Desde hoy ya vamos a entrar un poco con el detalle, asunto espiritual y personalizado también, ¿verdad?, con respecto a la relación entre Dios y uno. Si realmente uno está bien con Dios o está aún todavía desviado o separado de Dios. Y realmente sobre este detalle, ¿verdad?, más personalizado, ya vamos a compartir. Y hasta ahora sí, cada, ¿verdad?, palabra y su cumplimiento a nivel palabra profética y también histórica y también científicamente, ¿verdad? También estábamos hablando para ver que si Dios es Dios verdadero, existente o no, ¿verdad? En una u otra forma, realmente Dios muestra como Dios verdadero, el único Dios. También solo por Él fue hecho todo el universo y por Él, ¿verdad?, se sostiene todas las cosas que está ocurriendo en el universo, ¿verdad? Y entonces el Dios que hizo el universo completamente con su poder, con su plan, también tiene gran amor a última criatura que es ser humano, ¿verdad? Adán y Eva. Y Dios hizo al hombre y la mujer, ¿verdad? Y dos géneros, ¿verdad? Varón y hembra, dice la Biblia, Génesis capítulo 1. Y entonces Dios, según su imagen, hizo al hombre y a la mujer. Por eso realmente el ser humano tiene asunto más especial que cualquier animal o cualquier bestia y cualquier, ¿verdad?, y material que existe en el universo, ¿verdad? Seres humanos más que cualquier, ¿verdad?, cualquier cosa que existe en el universo, ¿verdad? Por eso realmente importante nosotros conocer bien profundamente y detallar por qué nosotros existimos y por qué, ¿verdad?, aquí vivimos. Y mientras uno vive, por qué peca y contra Dios, por qué tiene rebeldía en el corazón de uno. Y por qué en el fondo del corazón, ¿verdad?, del ser humano es también sumergida, ¿verdad?, rebeldía y maldad, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, si tiene gran altivez también en el fondo del corazón de ser humano también, ¿verdad? Y cada esta cosa la Biblia está hablando. ¿Por qué sucede esto?
y cómo resolver, cómo liberarse del pecado también, ¿verdad? Cómo puede unirse con Dios y cómo puede ser sellado con el Espíritu Santo y cómo puede entrar al reino de Dios. Y realmente cada cosa, cada detalle, la Biblia nos habla, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a profundizar bien, ¿verdad? Donde leí recientemente San Mateo capítulo 21, aquí se manifiesta, ¿verdad? Y el hombre, un hombre, ¿verdad? Familia, y padre de la familia, quien es el dueño de la viña. Y también aquí están hablando si los labradores y a quienes, ¿verdad?, arrendó la viña, ¿verdad? Y también cómo se comportan los labradores, ¿verdad?, contra el dueño de la vid, también, ¿verdad? Entonces, y final, ¿verdad?, y maltratando hasta los siervos del dueño de la viña, al hombre de la familia, y ahí Dios está reflejando, ¿verdad?, el corazón del ser humano. Aparentemente, ¿verdad?, esta palabra está más indicada, ¿verdad?, hacia los judíos, pero judío es, ¿verdad?, como representante del mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia entera y está escrita, ¿verdad?, con respecto al pueblo de Israel, hablando desde Abraham, Génesis capítulo 6, 12, ¿verdad?, Génesis capítulo 12. Ahí se manifiesta Abraham como primer pieza del pueblo de Israel y hasta el Malaquía, ¿verdad? Entonces toda esa palabra que dice casi tres cuartas, ¿verdad? Tres cuartas de la Biblia entera habla con respecto a Israel, pueblo de Israel, ¿verdad? Pero esto, todo lo que dice con respecto al pueblo de Israel es para con nosotros, ¿verdad? Por eso Dios, eligiendo un pueblo llamado pueblo de Israel, y Dios, ¿verdad?, y habla por medio de ellos hacia el mundo entero, ¿no? Por eso dice la Biblia, San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo, dice. ¿Cuál es su objeto a quien Dios ama? El mundo entero, ¿verdad? Pero siempre Dios hablaba hacia el pueblo de Israel, ¿verdad?, para escribir detalle de revelación, palabra profética, y la medida con la cual Dios juzga al pueblo, y también para mostrar características de ser Dios, como es, ¿verdad?, incambiante, una vez para siempre, ¿verdad? Él cuando hace obra, ¿verdad?, una vez para siempre hacen cada cosa, Él dice, porque conoce todo futuro también, ¿verdad? Por eso es omnisapiente y omnipresente en cualquier, ¿verdad?, situación, en cualquier momento, ¿verdad? Según toda la palabra de Dios, ¿verdad?, se ha cumplido todo, mostrando, ¿verdad?, ahí fidelidad de Dios y también eternidad, la eternidad en característica de nuestro Dios también habla muy detalladamente, ¿verdad? Y por eso, y por medio de no por medio del pueblo Israel, Dios está hablando hacia nosotros. Pues aparentemente esta palabra, ¿verdad?, habla del pueblo de Israel, pero Dios habla al final hacia nosotros. Por ejemplo, acá, comparando como parábola, ¿verdad?, comparando los labradores. ¿Quiénes son labradores? Trabajadores, ¿verdad? Entonces, como que ellos no tienen su no tienen propia propiedad, ¿verdad?, donde pueden trabajar, sembrar y cosechar. Final, ¿verdad?, el dueño de la viña, y formándola y poniendo, ¿verdad?, toda la cosa que se ocupa para que uno pueda también disfrutar bien, ¿verdad?, todo lo que ya tiene dentro de la viña, ¿verdad? Pues ahora aquí, poquito, vamos a leer el verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos, dice. Entonces, ¿quién es, verdad, formador de esa viña? El padre de familia. Entonces, él formando la viña, verdad, él puso, verdad, de vallado, todo alrededor como cerca, verdad, y también poniendo la torre, porque para vigilar bien la viña ocupa la torre, verdad. Entonces, hasta la torre levantó, y también, y después, verdad, él y también hizo, verdad, lagar. Cuando llega el tiempo de cosecha, para que ello pueda
exprimir, ¿verdad? Exprimir uva para hacer ya vino también, ¿verdad? Entonces, y toda la cosa, ¿verdad? Por el dueño de la vid, por el dueño de la viña, por el padre de familia se ha hecho completamente. Nada falta, nada que hacer. Solo uno, ¿verdad? Entra en la viña, disfruta. Cuando termina de hacer la viña, ¿verdad? No hay mucho que hacer. Porque cuando se y realmente se hace muy, más bien buena sombra, ¿verdad? En la tierra poniendo estaca, ¿verdad? Y plantando la viña. Esa viña, ¿verdad? Siempre busca con qué apoyarse para crecer, ¿verdad? Entonces, y poniendo estaca, ¿verdad? Y viña se crece, ¿verdad? Apoyándose sobre la estaca. Depende de la altura de estaca, se crece su altura y despecha, ¿verdad? Horizontalmente su rama. Mientras que echa su rama horizontalmente, ahí se crece, ¿verdad? Y hojas y final se hace frutos también, ¿verdad? Cuando se hace esa bastante hoja, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Nada que hacer dentro de la viña. Solo dentro de la viña pueden disfrutar, ¿verdad? Gran descanso y reposo. Ahí, ¿verdad? Cuando se levanta y se lleva, ¿verdad? Uva, frutos de la viñas, entonces uno puede disfrutar también comiendo, ¿verdad? Debajo del sol, buena sombra. Entonces, cuanto más fuerte es el sol, ¿verdad? Tanto más se lleva uva más dulce. Entonces, bajo de sombra, ¿verdad? De la viña y tomando fruto, uvas. Uno puede disfrutar una vida ahí, ¿verdad? Pues aquí, viendo fondo de corazón del dueño de la viña, padre de familia, no es para molestar, ¿verdad? A los labradores, arrendó o alquiló, ¿verdad? Esa viña, sino para ayudar a ellos, para apoyar a ellos, por amor que tiene para con ellos, ¿verdad? Y se la arrendó más bien, ¿verdad? ¿Cuánto cobró? Ahí no se nota que cobra, para nada. Ha dado todo. Solo hora debe dar cosecha, como que el dueño plantó la viña, entonces sabe que hora de cosecha automáticamente lleva buen fruto, hermoso fruto. Entonces el dueño que fue lejos envía a su siervo, ¿verdad? Para compartir esa bendición que ellos disfrutan, comiendo uva, fruto de la viña, para compartir el gozo que ellos llevan juntos, ¿verdad? Entonces el dueño manda a sus siervos para compartir esa bendición, esa cosecha que ellos, ¿verdad? Ya tienen, ¿verdad? Entonces, el dueño, si tuviera interés de la vid o de la ganancia o de los frutos, ¿verdad? Realmente él podría llegar y llevar, en verdad, un montón de fruto. Pero él está lejos, envía unos siervos. ¿Para qué, verdad? Y que participen, ¿verdad? De ese gozo y llevar un poquito para el dueño, ¿verdad? Entonces él quisiera ver, ¿verdad? Cómo salió uva, está bien. Entonces para apoyar más, nos lleva bien fruto, entonces ¿por qué será? Falta de abono será, entonces va a mandar más abono más bien, ¿verdad? Entonces la intención del dueño, no para molestar a ellos, no para cargar para nada, solo quiere estar junto con ellos, gozándose, disfrutando la cosecha de buena uva, ¿verdad? Entonces, y final, ¿verdad? Y llegando los siervos enviados del dueño de la vid, ¿qué es lo que está pasando? Algo está ocurriendo tan, ¿verdad? Desagradable, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 34 dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Terrible, ¿verdad? Situación está pasando, ¿no? El dueño manda a su siervo para compartir un poco de fruto junto, porque esa viña es de él. Ellos son labradores, ellos inquilinos, ¿verdad? Sin pagar nada ellos entraron en la viña. ¿Qué significa eso? Entonces ellos deberían estar, ¿verdad? Con su familia, con su esposa, con sus hijos. Entonces el dueño de la viña ofrendó todo a ellos, ¿verdad? Y alquiló todo, sin cobrar nada realmente.
Solo hora de ya cosecha, pueden compartir junto, ¿verdad? Un poco de frutos, pero eso ya no quiere hacerlo los labradores, ¿verdad? Viéndolos a los siervos enviados del dueño, tomándolos, ¿verdad? Maltrataron, ¿verdad? A uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Terrible, ¿verdad? Terrible, ¿eh? Entonces, llegando pocos siervos del dueño, ¿verdad? Los maltratan, los labradores. Y después, ¿verdad? El dueño, oyendo esto, ¿verdad? No se enoja tanto, sino envía con paciencia otra vez más siervos que los primeros. Y también los trataron igual, ¿verdad? Y final el dueño envía, ¿verdad? A su siervo, a su hijo más bien ahora, ¿verdad? Versículo 37. Finalmente les envió su hijo diciendo a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Verdad? Terrible. Viendo ya al hijo que es enviado del dueño, entonces, ¿verdad? Entonces eres el heredero, ¿no? Entonces matémoslo, ¿verdad? Entonces si matáramos a él, entonces podemos adueñarnos, ¿verdad? Sobre esta viña. Esa viña va a ser ya la nuestra. Porque ya el heredero ya está muerto. Entonces esa viña es la nuestra. Entonces y ahí se nota, ¿verdad? Terrible maldad que está ocurriendo en el fondo de... ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Sin pagar nada al dueño, tomando, ¿verdad? La viña, ahí viviendo con su familia, comiendo bien, descansando bien, disfrutando muy bien. Y ahora llegando la cosecha, entonces ya tiene buena ganancia también, pueden ya vivir muy bien, abundantemente. Pero maltrata totalmente, ¿verdad? Maltrataron totalmente el primer grupo de siervos y segundo grupo, mayor cantidad y también, ¿verdad? Apedrearon y final, ¿verdad? Y mataron. Y, ¿verdad? Golpeando así, ¿verdad? Maltrataron demasiadamente. Con primer grupo de siervos y segundo grupo de siervos hasta final el dueño de la viña envía a su hijo y lo matan. ¿Ya qué hacer con ese tipo de labradores? Así Cristo, ¿verdad? Con esa parábola pregunta a los, ¿verdad? Judíos, a los fariseos, escribas sería, ¿verdad? A los líderes. Ellos lógicamente saben muy bien que dice el versículo 40, ¿verdad? Cuando venga, pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Final Cristo, ¿verdad? Debe haber dicho esta parábola y oyendo su respuesta, Cristo dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, y verdad, aquí Cristo está hablando, ¿verdad? Sobre rebeldía que lleva los judíos. ¿Verdad? Final acá, verso 45 dice, oyendo sus parábolas los principales sacerdotes, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces el pueblo, ¿verdad? Por lo menos veía a Cristo como profeta. No entendía muy bien quién es él, aún como hijo de Dios no entendía, ¿verdad? Por lo menos lo toma por profeta, entonces no puede maltratar, no puede matar una vez, como ellos querían. Como principal somos sacerdotes y los fariseos, ¿verdad? Entonces nosotros ya observando ese fondo de la parábola, ¿verdad? Y ahí podemos ver la maldad de los judíos y la maldad de los gentiles igual también. Ya vamos a ver quién es él, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Quién la fundó?
quien preparó, ¿verdad? Poniendo también todo completo para seguridad, puso de vallado. Y también para vigilar bien, ¿verdad? La viña puso en la torre. Y también para hora de cosecha y después, ¿verdad? Para exprimir, ¿verdad? Parte de uva para hacer vino. También hizo el lagar. ¿Quién? El dueño de la viña, ¿verdad? El dueño, padre de familia, hizo todo completo. Así que nuestro Dios es creador. Nuestro Dios es el que hizo todo el universo completo. Como usted lee, ¿verdad? Desde el primer día hasta el sexto día, ¿quién hizo? Dios hizo solo. Primer día Dios hizo, ¿verdad? La luz. Segundo día Dios hizo expansión para dividir aguas de arriba y agua de abajo. Y tercer día Dios, ¿verdad? Plantación hizo totalmente sobre la tierra, ¿verdad? Y cuarto día Dios hizo el sol y la luna, todas las estrellas. Quinto día Dios hizo, ¿verdad? Todas las aves que vuelan con su ala y todos seres vivientes en agua que andan con su aleta, ¿verdad? Y sexto día Dios hizo todo tipo de animales y reptiles, ¿verdad? Y también, ¿cómo se llama? Cualquier, ¿verdad? Y insectos. Todo que andan con pata, Dios hizo en el sexto día, último momento del sexto día, Dios hizo al hombre según su imagen, ¿verdad? Al hombre y con su costilla hizo una mujer. Y Dios terminó, acabó su creación, ¿verdad? En el séptimo día Dios reposó. Entonces Dios es el creador. ¿Cuándo fue hecho Adán? Último tiempo de la creación. Así que no interviene primero a Dios, ni pregunta a Dios, ni, ¿verdad?, ayuda para nada a Dios, ¿verdad? Por eso, debe haber hecho todo completo, Dios hizo a Adán y Eva, para que ellos disfrutaran todo lo que Dios hizo para ellos, final más bien. Así que, ¿verdad? Y orden de, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Esa parábola también va así. El dueño de la viña hizo todo completo. Así que los labradores no ayudaron nada al dueño de la viña. Él solo, el dueño de la vid, él solo hizo todo completo, ¿verdad? Entonces, eligiendo en un lugar y ahí poniendo ya estaca y poniendo, ¿verdad? Y plantando la viña, ¿verdad? Y se crece, ¿verdad? Entonces, viendo que se hace muy buena sombra, que linda. Entonces, ¿verdad? Entre cada estaca se liga, se unen, ¿verdad? Por liga. Entonces, cuando se echa, ¿verdad? Y rama y hoja y flores fruto, ¿verdad? De piña. Entonces se llenan, ¿verdad? Hoja y hermosa sombra final. Para protegerla bien también hizo de vallado cerca. Y para vigilancia también levantó la torre. Y para cosecha y también producción de vino él hizo el lagar. ¿Quién? Él solo hizo todo completo. Así que, ¿verdad? A los labradores él arrendó, alquiló. Así que los labradores, sin trabajar absolutamente nada, recibieron esa viña bien hecha, bien preparada, ¿verdad? Viña. Ya está, ¿verdad? Ya como llena de vid, muchas, ¿verdad? Entonces, y se hace hermosa sombra, ¿verdad? Buen descanso se hace ahí adentro. Entonces, sin cobrar nada, el dueño de la viña entregó a ellos, arrendó a ellos, alquiló a ellos, ¿verdad? Pero pasando un poco de tiempo, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el fondo del corazón de labradores se viene ya un pensamiento raro, un pensamiento, ¿verdad? Bien feo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Qué linda esa viña. Entonces, mientras ellos están viviendo dentro de la viña, pasando un día, 2 días, 3 días, y 6 meses, 1 año, ¿verdad? Ya así pasando tiempo hasta llegar la época de ya, como se llama, fruto. Entonces, como que ellos ya dentro de la viña viven siempre, se equivocan, se ilusiona como si fuera suya esa viña. ¿Entiende? Por ejemplo, una persona, ¿verdad?, viviendo en una casa, una mansión. El dueño de la mansión tiene que viajar a los Estados Unidos. Entonces él, ¿verdad?, arrenda o, ¿verdad?, alquila sin cobrar nada a una familia para que disfrute esa, ¿verdad?, mansión y también que la cuide, ¿verdad?, también. Pero pasando, ¿verdad?, unos años y esa persona que vive dentro de la mansión se siente como si fuera la suya, ¿verdad?
y se viene ya hijo de ese dueño de la mansión, ¿verdad? Y para quedarse unos días, no dice, ya usted no puede entrar aquí en mi casa, puse otro lado, lo rechaza, ¿verdad? En este caso ya por lo menos mejor que esta situación, ¿verdad? Ese labrador es tomando a los siervos enviados del dueño de la viña, ¿verdad? Golpearon, a uno golpearon, a otro, ¿verdad? Apedrearon, a otro mataron, dice. Eso es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Muchos profetas que fueron enviados a la tierra de Israel, ¿verdad? Constantemente Dios, quien es el dueño de Israel, dueño de la viña. Pueblo de Israel dentro de la verdad viña, en tierra de Israel, tierra prometida, donde fluye leche y miel. Ellos tomaron, ¿verdad? La casa que no edificaron, la viña que no fundaron, no plantaron, ¿verdad? Ellos realmente disfrutaban, ¿verdad? Agua fresca de pozo que no excavaron. Cuando ellos entraron, ¿verdad? Época de Josué, ¿verdad? Como Dios prometió entregar esa tierra prometida donde fluye leche y miel con sus siervos, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Dios entregó esa tierra prometida, ¿verdad? Al pueblo de Israel para que ellos disfrutaran final totalmente. Ellos no con su espada, no con su sudor, no con su sangre conquistaban. Usted puede acordarse, ¿verdad? La primera ciudad de la tierra de Canaán, ¿cómo se llama? Jericó, ¿verdad? Fue Jericó, ¿verdad? Jericó fue totalmente conquistada, totalmente. Dios, ¿verdad? Y mandó final terremoto, ¿verdad? Final y hizo caer castillo de Jericó. Ellos, ¿verdad? Solo entraron y conquistaron. Así una manera así milagrosa, ¿verdad? Siempre Dios trabajaba frente de ellos. Ellos conquistan cada ciudad, cada lugar, ¿verdad? Y mientras ellos tienen fe, entonces ellos siguen y adelantan. Siempre ellos ven que, ¿verdad? Apoya a ellos para que ellos conquisten cada ciudad. Un día, ¿verdad? Y Josué oró al Señor para que no cayera, ¿verdad? No cayera el día. Entonces el sol se quedó aparado. La luna también quedó aparada en su lugar. No se movía la tierra, así, ¿verdad? Entonces casi cerca de un día, ¿verdad? Casi 24 horas, ¿verdad? Quedó paradita. Entonces Dios es creador. Él hizo toda obra perfecta para poder apoyar, ¿verdad? A todo el pueblo de Israel para que ellos conquistaran ese lugar por, ¿verdad? Manifestación y amor y poder de Dios final. Así que ellos, ¿verdad? Y viviendo dentro de la tierra donde Dios se la regaló. Pero corazón de ellos, ¿verdad? Se desvían total. Siempre caen en idolatría, se rebelan contra Dios. Dios dice, no hacen caso. Como rey Saúl, ¿verdad? Señor dice que eliminara totalmente a Amalekcita, ¿verdad? Desde los hombres, mujer y niños hasta los de pecho y hasta todos animales. Pero según su gusto, según su parecer, ¿verdad? Él perdona todo. Entonces, final, y se viene una gran desobediencia. Esa desobediencia suena como si fuera obstinación. Obstinación es peor, idolatría, según punto de vista de Dios, ¿verdad? Así, muchos reyes que se levantan dentro de la tierra de Israel pasa lo mismo. Dios existe, ellos siempre experimentan el Dios verdadero, ¿verdad? Por el Dios verdadero ellos sí realmente tenían todo lo que tenían. Pero en el lugar de agradecer al Señor, ¿verdad? Ellos se rebelan contra Dios, buscan otros dioses falsos, se inclinan su corazón y su cabeza ante cualquier ídolo, ¿verdad? Ídolo Astrot, y también como se llama Amos, y también Nimnot, ¿verdad? Y Baal, y muchos, ¿verdad? Ídolos que no valen nada, ¿verdad? Si ese ídolo de hecho de madera, de hierro, o de bronce, o de oro, como que no es nada, ¿verdad? Hecho en la mano de, ¿verdad? Y hombre, ¿verdad? Entonces ellos adoraban eso en el lugar de Dios. Suena muy raro, ¿verdad? Por eso ahí se nota, ¿verdad? Se nota que existe, ¿verdad? Gran engañador en el mundo final, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Los labradores podrían pensar así, una forma así. Qué gracioso, ¿verdad? El corazón del dueño de la viña, qué bondadoso. ¿Quién somos nosotros para recibir una viña tan hermosa, tan linda, bien preparada? Para que nosotros viviéramos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Realmente Dios nos bendice, así el dueño, ¿verdad? Nos bendice grandemente.
Entonces, sin cobrar nada, ¿cómo puede ser que nos entregue toda esa viña hecha total por él? Va bien, con hermoso, ¿verdad? Corazón, podría responder, ¿verdad? Fruto, claro que sí, mucho fruto, lléveselo esto, ¿verdad? Para compartir con el Señor, con el dueño de la viña. Pero ellos no lo hacen. ¿Por qué? En el corazón de ellos se encuentra una rebeldía terrible, ¿verdad? Una maldad terrible, ¿verdad? Así, primero los judíos fueron así y todos los gentiles. Por eso la Biblia está concluyendo una cosa, ¿verdad? Y todo seres humanos está bajo pecado, dice. Por eso ahora un poco, aquí vamos a ver, Romanos capítulo 3, el libro, Romanos capítulo 3. Sí, Romanos capítulo 3, verso 9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí la Biblia está hablando bien claramente, ¿verdad? Todo. Sea los judíos o gentiles, todo está bajo pecado. Tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así que en totalidad, ¿verdad? El ser humano está bajo pecado, dice. Por eso cualquier que nace en el mundo comporta ante Dios. Se revela demasiado, ¿verdad? Sea judío o gentiles, todos están bajo pecado final. Por eso su comportamiento es, ¿verdad? Así, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Como dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20, ¿verdad? En la tierra no hay justo, quien nunca peque y haga el bien. No existe, dice. Seres humanos nacen en el mundo, ya en qué condición nace, bajo pecado, ¿verdad? Ya con pecado nace más bien. Por eso, el libro Salmo 51, verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Antes de hablar su conducta, antes de hablar su comportamiento, antes de hablar su obra, Señor primero está hablando de la concepción y formación de uno en el vientre de su mamá. Vientre uno está como feto, ¿verdad? Concebido en el vientre de mamá por 9 meses, normalmente, ¿verdad? Entonces, final, por 9 meses estando, ¿verdad? Primero concebido y formado. ¿En qué condición? Con maldad fue y en pecado fue formado, dice. Entonces hasta la formación está ya en pecado. Uno nace, ¿verdad? En el mundo. ¿En qué condición nace? Como pecador. Salmo 58, verso 3 dice, ¿verdad? Los impíos se apartaron, dice, ¿verdad? Desde la matriz. Y hablaron, dice, hablaron mentira desde que nacieron, dice. Uno que nace en el mundo, nace ya. Uno que nace en el mundo, ¿verdad? Para hacer mal. Uno que nace en el mundo para hacer maldad, ¿verdad? Y ninguno padre enseña a sus hijos que hagan mal, ¿verdad? Siempre los padres enseñan bien a sus hijos. Háganse bien, de cada cosa, compórtese bien. Siempre está enseñando bien a sus hijos, ¿verdad? Pero mientras ustedes crían a sus hijos, ¿cómo se ve sus hijos? Siempre se rebelan, siempre desobedecen, siempre ellos pecan, siempre ellos se mal, ¿verdad? Mal comportan, más bien, ¿verdad? En el lugar de ser bien educados, ¿verdad? De realmente, ¿verdad? Ellos se responden y haciendo maldad, pecando, se rebelan contra su padre, ¿verdad? Y por eso, y nosotros tenemos que profundizar este punto. ¿Por qué pasa? Seres humanos, ¿verdad? Aparentemente nace un bebé, ¿verdad? Inocente pareciera, pero internamente no está así para nada con inocencia, sino con gran maldad, con pecado nace. Por eso ahora explica aquí, ¿verdad? Romanos capítulo 3 es lo que ya se manifiesta por fuera, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, no algunos, sino todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, así somos, ¿verdad? Uno que nace en el mundo. ¿Por qué? Acá dice Romanos capítulo 5, versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo en un hombre, por un hombre, dice, por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahí está el secreto. ¿Por qué cualquier persona que nace en el mundo se comporta mal, se rebelan contra Dios, con su Padre, y siempre, ¿verdad?, continuo peca y peca y peca? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque uno siempre llega a pecar a continuación, ¿verdad?, haciendo maldad. ¿Por qué, verdad? Así pasa. Cuanto más uno crece, tanto más llama mayor cantidad de pecado. Por eso uno, ¿verdad?, inevitablemente peca y peca y peca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llevan tantos frutos pecaminosos? Ya aquí responde capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que el pecado entró en el mundo. Cualquier persona nace en el mundo, ya nace con el pecado. Como dice, ¿verdad?, Salmo 51, verso 5, en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Desde concepción de uno en el vientre de su mamá ya está con pecado, porque el pecado no se produce por la obra de uno, sino el pecado entró así, dado el pecado en uno, ¿verdad? Uno se concibe y se forma y nace final. ¿En qué condición nace? Nace como pecador. Mucha gente se confunde con, ¿verdad?, una parte de la palabra que dice, ¿verdad? Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, no impidáis a los niños que se acerquen a mí, porque el reino de Dios es como de tal, dice, ¿verdad? ¿Quién puede tener el reino de Dios? ¿Cómo? Algunos que son, ¿verdad?, como niños, dice, como niños. Entonces mucha gente, ¿verdad?, interpreta esa parte y como si fuera una inocencia de los niños. Ah, bebé nace sin pecado, bebé nace inocente. Por eso el reino de Dios es de ellos. Entonces ellos cuando muera directo va a entrar al cielo. Así mucha gente cree, ¿verdad? Como dice la Biblia con respecto a esto. La Biblia primero dice, ¿verdad?, bebé nace con pecado, como pecador. Salmo 51, verso 5, y aquí en Romanos capítulo 5, 12. Salmo 51, verso 5, ¿verdad? Y también Salmo 58, verso 3 también dice lo mismo. Cualquier ser humano nace ya en el mundo naturalmente con pecado. Con el pecado nace, ¿verdad? Y entonces uno muere, nace y muere. ¿Qué pasa? Eso es asunto secreto, como dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, y las cosas reveladas pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, dice, para que hagamos la ley de Dios, dice final, ¿verdad? Entonces, entre todas las cosas que nosotros podemos pensar y contactar, siempre, ¿verdad?, se dividen entre dos cosas, las cosas secretas, las cosas reveladas. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, a nuestro Hijo, dice. Pero, y la parte de verdad, nacimiento de uno con pecado, esta cosa está revelada. Pero un bebé recién nace, ¿cómo salvar? ¿Cómo hacer, verdad, para que ese bebé sea libre del pecado? Como Iglesia Católica echando agua, bautizando sería. Mentira, así no se hace. Pertenece a Dios, ¿verdad? Y se da esto, ¿verdad? Usted no toca. Entonces, cosa revelada tiene que ver la verdad. Ustedes ya no son bebé, no son, ¿verdad?, un bebé recién nacido, son ya adultos, son adultas. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿verdad? Ya desde que ya funciona ya su conciencia, ya usted mismo sabe que está con pecado, ya está revelado total este asunto, ¿verdad?, a usted. Entonces usted tiene que ya realmente poner seriamente en búsqueda cómo llegar a ser libre del pecado, ¿verdad? Porque con el asunto nadie puede estar con Dios ni puede entrar al reino de Dios. Realmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios se está marcando completamente y con una revelación tan clara y está bien, ¿verdad?, manifestada, que siendo pecadores no pueden entrar al reino de Dios. Únicamente los justos sí pueden entrar al reino de Dios, dice.
San Mateo, ¿verdad? San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43, dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43, dice, hablando según la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Acá dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, así a los pecadores, ¿verdad? Y los echarán en el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, castigo pero terrible. ¿Cómo va a ser ese castigo? Uno llega al horno del fuego, ahí lloro, habrá el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo oye esa palabra? ¿Como una broma? No. La palabra de Dios nunca cae. Tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Ni un tilde ni un punto se cae. Tal como está escrito, 100% se cumple, ¿verdad? Por eso existe, ¿verdad? El horno del fuego que es el infierno. Hoy en día el diablo quiere borrar esa parte para que la gente no tenga ningún miedo para morir y que muera feliz, ¿verdad? En paz y que vaya al fuego. Por eso el diablo, ¿verdad? Está totalmente mintiendo al mundo entero, ¿verdad? Por eso hoy en día se viene ya como ateísmo. Y también muchas religiones nuevas que se levantan en el mundo y engañan a la gente. Hasta la Iglesia Católica, ¿verdad? Iglesia muy nueva, es una religión muy nueva que se formó en el año 300 por medio de fundador Constantino, ¿verdad? Y pero engaña, ¿verdad? Como si fuera fundador de la Iglesia Católica Pedro. Ahí se ocurre una mentira tan grave también. Pedro no fue apóstol de gentiles, sino el de judíos. Cuando, ¿verdad? Todo pueblo de Israel y estaban, el pueblo de Israel, los discípulos, ¿verdad? Los justos de Dios y la iglesia primitiva en Jerusalén estaban pasando gran persecuciones, ellos escapan. Pero 11 apóstoles no se escaparon fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y final, ¿verdad? ¿Quién fue elegido como apóstol de gentiles? Más bien apóstol Pablo. Pablo llega a Roma, ¿verdad? Y entonces él predica a los romanos. Entonces, antes que ni llegara, ¿verdad? Pablo a Roma, ya evangelio llegó hasta ahí también. Entonces, ¿verdad? Fundador de la iglesia, ¿verdad? No es. Fundador de la iglesia en Roma no es Pedro, ¿verdad? Ni Pablo tampoco, ¿verdad? Porque Cristo es, ¿verdad? Justo por su renacido trabajaba ya para evangelizar esa parte. Pero llegada a Roma, ¿verdad? Parte de apóstol Pablo, gran esfuerzo, ¿verdad? Dar a la iglesia. También gran avance, también gran claridad de, ¿verdad? Revelación, para que ellos tomen gran potencia espiritual. Entonces ellos con mucho más, ¿verdad? Ampliamente, poderosamente predicaba. Final, ¿verdad? Pablo es el que fue decapitado en Roma, ¿verdad? Así que nada que ver la fundación de la iglesia en Roma con Pedro, nada que ver. Pedro predicaba más bien para los judíos, para los circuncisos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, iglesia, ¿verdad? Católica está poniendo mucha mentira en este punto. Nada que ver, ¿verdad? Con Pedro. En el año 300, ¿verdad? Por medio del emperador los romanos llamado Constantino. Debía haber visto una visión, ¿verdad? Con una señal, con una marca, ¿verdad? Con esa marca, ¿verdad? Cruz volteada, ¿verdad? Y entonces una cosa así, él conquista a su enemigo, ya según él se hizo cristiano, ¿verdad? Echando agua, ya según en el lugar de bautismo, ¿verdad? Entonces echando agua, entonces uno se hace cristiano. Por eso se hizo un cristiano falso, más bien. Por eso ahí se hizo una religión nueva. Más bien el evangelio es muy antiguo. ¿Desde cuándo ocurrió el evangelio de Cristo? Desde Adán, ¿verdad? Por eso su hijo Abel fue salvo por la fe. Como dice Hebreo capítulo 11, verso 4, dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? Por lo cual, dice, Dios testifica de que él era justo, dice, Abel no era pecador. Él nace como hijo de Adán, pecador, ¿verdad? Como pecador él nace. Pero cuando murió asesinado por Caín, él era justo. ¿Por qué? Por la fe. Él ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? Caín
por su propia justicia, por su obra ofreció a Dios. Pero Abel, por la fe, ¿en qué creyó Abel? Ese cordero, el cordero a que él mata, eres que va a ser Jesucristo. Por eso Cristo se llama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, más bien, ¿verdad? Por eso, y Abel, ¿verdad? Abel era varón justo, no murió como pecador. Por eso el evangelio ya desde época de Adán existió. Así hasta hoy se continúa. Diablo se convierte, quiere pervertir ese evangelio verdadero, pero por otra cosa. Por eso Gálatas capítulo 1 está hablando sobre conversión, convertirse, ¿verdad? El evangelio por el falso. Diablo intenta esto, ¿verdad? Pero el evangelio verdadero siempre existe hasta hoy y sigue predicándose el evangelio verdadero para rescatar alma, ¿verdad? Sí, entonces, poquito, vamos a volver al tema principal, ¿sí? A nivel del el pecado, ¿verdad? Uno ya nace primero como pecador. Uno nace ya como pecador, ya, por eso uno está bien preparado para pecar. No es que uno se hace pecador por pecar tanto. Al revés, uno es ya pecador, nace como pecador, por eso peca. Árbol malo, ¿verdad? ¿Por qué árbol malo es? Por llevar tanto fruto malo, por eso se hace árbol malo. Antes era árbol bueno y se cambia árbol por árbol malo por llevar fruto malo. No, como que ya está desde la semilla, ¿verdad? Desde la semilla mala. Por eso ya se hace árbol malo. Por eso fruto malo se produce. Así Dios no se ve así. Por eso ahora Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces uno nace ya como pecador y vive pecando toda la vida. Por eso ahora aquí dice San Mateo capítulo 13, versículo 42, y los echarán en el horno del fuego. ¿A quién echará en el horno del fuego? A los que hacen iniquidad y a los que sirven de tropiezo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que todos los pecadores inevitablemente se van a caer al fuego eterno, dice, verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces, ¿quién van a resplandecer en el reino de Dios? Solamente los justos. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Los justos sí al reino de Dios. Los pecadores todo al fuego eterno. Así está, ¿verdad? Destinado. Total. Entonces, aquí nosotros poquito más profundizamos a nivel del nacimiento con pecado. ¿Por qué entonces por un hombre el pecado entró en el mundo? Y por el pecado la muerte. ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con el hombre? Ya como sabe muy bien, ¿verdad? El hombre es el primer hombre llamado Adán. ¿Cuándo fue hecho Adán según imagen de Dios? Dios santo. Adán fue hecho según imagen de Dios. Así inocente fue él. Y libre del pecado fue el limpio, ¿verdad? Entonces, podía comunicarse con Dios. En el corazón de Adán estaba llenamente de Dios también. Así que un hombre perfecto. Un hombre sin pecado. Un hombre inocente. Así que hasta comunicarse con Dios, ¿verdad? Sin ningún problema. Era un hombre tan bien hecho, ¿verdad? Por eso dice, el cual fue un ser viviente, dice, un ser viviente. Un ser viviente, ¿qué significa? Vivo. Dios es vida. Estaba conectado con la vida, la cual es el mismo Dios. Entonces, Adán, ¿verdad? En el principio estaba bien conectado con Dios, por eso estaba vivo, un ser viviente fue, ¿verdad? Pero un día llega a morir. Dios dijo, Génesis capítulo 2, versículo 16, 17, Dios dijo a Adán, ¿qué dijo? Comerás todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Con tal que no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú puedes comer todo, dice. Porque Dios hizo muchos árboles, ¿verdad? Frutales que son tan bonitos, lindos, y llevan fruto bien delicioso y bueno, ¿verdad? Entonces, único árbol que se llama árbol de la ciencia del bien y del mal, con tal que no lo coma, tú estás siempre conmigo.
está vivo conmigo, ¿verdad? Final Dios, ¿verdad? Haciendo dormir profundamente a Adán, un hombre inocente, un hombre limpio, sacando su costilla, ¿verdad? Y hizo una mujer que se llama Eva. Ella era esposa de Adán. Cuando él la vio, estaba muy contento. Esta es la carne de mi carne, hueso de mi hueso, ¿verdad? Y la llamaré varona, porque fue hecha del varón, ¿verdad? Entonces, varona. Entonces, y ellos siendo ya matrimonio viven bien felizmente en el huerto de Edén. Pero ahí aparece el tentador, ¿verdad? Capítulo 3. Algunos preguntan por qué Dios hizo el árbol de la ciencia bien del mal. Si Dios no hubiera pecado a Adán y Eva, entonces ellos podrían vivir para siempre en el huerto, en el paraíso. Sí, muy buena idea. Pero la realidad, ¿verdad? Dios hizo el árbol de la ciencia bien del mal. Importante haber hecho el árbol de la ciencia bien del mal. Como, ¿verdad? Ya prediqué a usted, ¿verdad? Según plan de Dios, Adán y Eva fueron hechos según imagen de Dios. Dios es espíritu. Adán y Eva fueron hechos como espíritu también. Aunque tiene cuerpo, pero internamente ellos tienen su propio espíritu, ¿verdad? Espíritu es imagen de Dios. Entonces, por ser espiritual, tiene su propio libre albedrío, ¿verdad? Entonces, uno que tiene libre albedrío toma su decisión, hacer, no hacer. No está programado ni robotizado. Entonces, Adán y Eva, ¿verdad? ¿Con qué se confirman de que ellos fueron hechos según imagen de Dios con libre albedrío? Por la posibilidad de desobedecer también. Si ellos quieren obedecer, obedecen. Si quieren desobedecer, desobedecen. Ahí Dios puso el árbol de la ciencia, viene del mal, como la prueba. Y también Dios permitió que Satanás, ¿verdad? Serpiente antigua, que tentara a él también. Por eso Dios primero había enseñado a Adán que no comiese ese fruto. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Dios instruyó totalmente de ese árbol, indicando bien que no comiera ese fruto. Si comiese ese fruto, tú vas a morir. ¿Morir qué significa? Se va a separar de Dios, ¿verdad? Dios está totalmente libre de inmundicia, libre del pecado, total, ¿verdad? Entonces, Dios es santo. Cuando llega a pecar a Adán, ¿verdad? Se va a apartar de Dios por su rebeldía, por su desobediencia final. Pero Adán elige estar con Dios, no estar con Dios. Siempre él está con libre albedrío, ¿verdad? De él ya fue hecha una mujer Eva, y entonces conviviendo junto en el huerto de Edén, ahí se ve el tentador, ¿verdad? La serpiente antigua, y se acerca a la mujer y, ¿verdad? Empieza a tentar. ¿Qué dice? ¿Con qué Dios os ha dicho que no comiese de todo árbol? Así Eva debería contestar ante la pregunta de la serpiente antigua, ¿verdad? Ella dice, no, todo podemos comer, pero Dios dijo que no comiésemos ese árbol de la ciencia bien del mal, ni tocásemos. ¿Por qué? Puede ser que muéramos, dice. Entonces Satanás, ¿qué dice? Verso 4 de Génesis capítulo 3. La serpiente dijo, no moriréis, dando ánimo, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Otra cosa, ahí viene mentira totalmente. Por eso el diablo se llama padre de mentira. Así, toda la mentira se produce por el diablo. Diablo inventor de todo tipo de mentira, todo engaño. Por eso, diablo, ¿verdad? Inventando su propia doctrina, diablo, ¿verdad? Su propia doctrina inventándola, enseña a Eva, no moriréis. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿Qué quiere sumergir en ese mensaje, en esa doctrina que cuenta la serpiente a la mujer? Dios no quiere que seáis vosotros como él, ¿verdad? Diablo es el que había intentado ser como Dios, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 14, verso 11, ¿verdad? Y 12 y 13, 14, ahí están hablando, ¿verdad? Diablo es el que quería levantar su trono como altura del Altísimo. Él quería gobernar todas las estrellas. Y también él quería ser igual que a Dios, ¿verdad? O más que a Dios él, ¿verdad? Entonces, él quería estar en el lugar de Dios. ¿Qué es la condenación del diablo? Altivez, orgullo. Él quería ser como Dios. Por eso él fue desechado fuera del reino de
Dios, junto con una tercera parte de estrella, una tercera parte de ángeles que se corrompió junto con él, ¿verdad? Fueron desechados. Por eso, Satanás, ¿verdad? Por antigua serpiente se manifiesta a Eva para ya reintentar hacer como Dios final, por medio de ser humano, ¿verdad? Por eso a Eva, quien es más débil que Adán, empezó a intentar a tentarla. Final, ella, oyendo la voz, ya queda conflictiva. Más bien tiene que rechazarla fríamente. No, Dios dijo que no comamos de ese árbol de la ciencia, el bien y del mal. El día que comiésemos de él, ciertamente moriremos. Entonces no, yo amo a Dios como Dios me ama. Yo amo a Dios, entonces yo voy a estar con Dios siempre. Vete de mí, Satanás. Así debería, ¿verdad? Pero en el lugar de, ¿verdad?, desechar la voz de Satanás y a Satanás final ella, oyendo esa voz que era tan atractiva para ella, ¿verdad? Entonces ella quedó conflictiva y meditándola. Y final, ¿qué pasa? Esa mentira convenció a ella. Ella vio, dice, ese árbol era tan bueno, ¿verdad? Para comer. Era tan hermoso, ¿verdad? Para ver. Y también, ¿verdad? Y hasta alcanzar la sabiduría era tan codiciable también, dice. Final ella comió del fruto, ¿verdad? Que Dios había dicho que no comiese y entrega ese fruto a su marido Adán. Adán también ciegamente final comió. Él conoció, ¿verdad?, quién era de esos frutos. Era de árbol de la ciencia, viene del mal. Final él fue convencido por su mujer. Él comió del fruto, sabiendo que no debería comerlo. Por esa desobediencia viene la maldición al mundo entero, ¿verdad? Por eso Génesis capítulo 3, versículo 17, debe haber comido Adán y Eva, ¿verdad?, del fruto. Y ya están bajo desobediencia y separado de Dios. Cuando se manifiesta, ¿verdad?, en el aire y por la voz, Jehová Dios pregunta, ¿dónde está Adán? Adán se esconde. Ellos ya estaban vestidos en su delantal de hoja de higuera, ¿verdad? Debe haber caído en pecado. Se descubrió su desnudez. Se sintieron vergüenza. Por eso empezaron a hacer delantales de hoja de higuera para cubrir su desnudez. Pero cuando se oye la voz de Dios, siempre están desnudos. Están bien, ¿verdad?, avergonzados. Y también está, ¿verdad?, mortificada su conciencia. Se esconden detrás de árboles del huerto de Edén y responde, me escondí, dice Adán, ¿verdad? Me escondí, porque yo estoy desnudo. Jehová Dios dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Interesante pregunta. Jehová pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Así que Dios nunca enseñó que ellos estaban desnudos. Aunque estaban desnudos, pero no se avergonzaban, dice, ¿verdad? Último verso de Génesis capítulo 2. Entonces, no se avergonzaban aunque estaban ellos desnudos, porque Dios no enseñó que estaban desnudos. Así que nivel de su conciencia era la de Dios. Así Dios no ve esto como una vergüenza. Entonces no sentía para nada vergonzoso, como una vergüenza, no, ¿verdad? Pero ahora sí, porque ahora se mete otra medida, otra idea, ¿verdad?, otro pensamiento. Diablo es el que ya manipula su medida de bien y del mal final, ¿verdad? Entonces ellos se sienten vergüenza y empezaron a trabajar. Primer trabajo de Adán y Eva, ¿verdad? Trabajan. Quitan hoja de higuera, cosiéndolas, hacen delantales de hoja de higuera. Primer vestidura sería, ¿verdad? Y final están vestidos. Ante Adán, Eva está bien. Ante Eva, Adán está bien. Entre ellos no hay problema. Pero ante la presencia de Dios, está avergonzado. Ante la voz de Dios se siente ya condenado, ¿verdad? Por eso se esconden detrás de los árboles del huerto de Edén. Jehová Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Me escondí detrás del árbol de la ciencia, viene del mal, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó? Jehová pregunta. ¿Quién te enseñó? Yo no. Entonces Jehová Dios ya descubre esa parte, ¿verdad? Comiste del árbol que yo te mandé que no comiese. Entonces, ¿verdad?, ya ahí se descubre la desobediencia de Adán, ¿verdad? Y Jehová pregunta, ¿verdad?, ¿por qué tú comiste? Entonces él dice, la mujer que tú me diste me lo dio, por eso lo comí. Jehová pregunta a Eva, ¿por qué tú comiste? La serpiente me engañó. Entonces viene maldición a la serpiente, a la mujer y al hombre.
y a toda la tierra final también. Por eso ahí, ¿verdad? Y cuando Dios maldijo a la serpiente, Génesis capítulo 3, verso 14, ¿verdad? Dios dijo, por cuanto tú hiciste esto, andarás sobre tu pecho en la tierra, y final dice, comerás polvo todos los días de tu vida, dice, ¿verdad? Por eso la serpiente final, ¿verdad? Arrastrando, ¿verdad? Ya vive. Esto también a nivel espiritual, ¿verdad? Diablo es el que arrastra en la tierra, ¿verdad? Diablo arrastra en la tierra como si fuera esa serpiente, ¿verdad? Diablo no tiene nada, ¿verdad? Derecho ni poder para entrar al reino de Dios, arrastrando en la tierra, ¿verdad? Y diablo es el que come al final el polvo. ¿Qué es el polvo? Cuando Dios dijo, Génesis capítulo 3, versículo 17 hasta 19, ¿verdad? Por cuanto comiste del árbol que yo te mandé, que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Por causa de tu desobediencia, la tierra maldecida, dice. Y producirá, dice, la tierra producirá espino y cardo, ¿verdad? Tu sudor de tu rostro comerás, ¿verdad? Del pan, ¿verdad? Siempre que, donde él come pan, ¿verdad? Con su sudor de rostro, pero siempre la tierra produce espino y cardo. Espino y cardo, espino pincha y pincha. Nunca termina de sufrir mientras uno está aquí en la tierra con su cuerpo, ¿verdad? Y también cardo es que una atadura, ¿verdad? Siempre se preocupa por cualquier cosa. Y final dice, tú eres polvo, porque fuiste tomado de él y volverás al polvo. Adán, final como termina con su cuerpo, al morir se entierra, ¿verdad? Vuelve el polvo. Por eso Dios lo llama a Adán ahora polvo. ¿Quién come el polvo? La serpiente. Comerás, ¿verdad? Dios maldijo a la serpiente, tú comerás el polvo. ¿Quién es el polvo? Tú eres polvo. Dios dijo a Adán, tú eres polvo. Así que Adán es polvo. ¿Quién es el que come el polvo? La serpiente, el diablo. Ahí se ve, ¿verdad? La relación entre ser humano, es el diablo, y el ser humano, hombre, ¿verdad? Por eso, final, uno que nace ya en el mundo está bajo pecado. Por eso, Romanos capítulo 3, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por el pecado. Y por el pecado, ¿qué entró más? La muerte, dice. ¿Qué es la muerte? Morir. Físicamente es morir. Bíblicamente, morir físicamente es dormir, ¿verdad? Esteban fue apedreado y murió, así nos dice en la Biblia. Durmió, dice, ¿verdad? Todos los que duermen, ¿verdad? Muriendo físicamente. Así que Daniel capítulo 12, verso 2 también dice, ¿verdad? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿verdad? Serán despertados, dice, serán despertados. Unos para la vida eterna, los otros, ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua, dice, ¿verdad? Por eso están hablando dos resurrecciones en diferente tiempo, ¿sí? También ahí dice, despertarán, serán despertados. Por eso, muerte física es dormir. ¿Qué es la muerte verdadera? Ser entregado al diablo. Diablo es la muerte, ¿eh? Diablo se llama la muerte. Uno que pertenece al diablo ya está muerto. ¿Con qué pertenece al diablo? Por el pecado. Con el pecado pertenece al diablo. Donde entró el pecado, diablo siempre entró también. Por eso dice Romanos capítulo 5:12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, ¿verdad? Por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres, al mundo entero, ¿verdad? Entonces el mundo entero ya está bajo dominio del diablo, porque ya nace con el pecado. Desde Adán hasta último ser humano que va a nacer en el mundo, ya nace con el pecado. Por eso ahí se revela, ¿verdad? Se revela ser humano contra Dios, porque ya nace con el pecado, encima del pecado diablo está sentado. Ser humano tiene una, ¿verdad?, naturaleza pecaminosa total. Por eso uno que ya nace en el mundo, ya está con el pecado. No por su maldad, por su obra mala. No por su, ¿verdad?, pecado que comete día con día, no.
por su concepción y formación en el vientre de su madre, ya está usted con el pecado. Y por el pecado la muerte, diablo ya entró en ustedes. Por eso Dios dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. ¿A quién dice? Dice, a los judíos. A los judíos que es parte del pueblo escogido de Dios. Pero Dios dice a ellos que son, ¿verdad? Ellos son hijos del diablo, dice. Por eso cualquier persona que nace en el mundo ya con el pecado nace y sujeto al diablo. Por eso, 1 Juan capítulo 5, verso 19 dice, nosotros somos del Dios. ¿Nosotros quiénes son nosotros? Incluyendo, ¿verdad? Apóstol Juan y los que son renacidos del Espíritu Santo, ¿verdad? Está hablando de la iglesia. Renacida santa es la de Cristo, la de Dios. Por eso ahí dice, 1 Juan capítulo 5, nosotros, todos nosotros somos de Dios. Pero más dice, más el mundo entero bajo maligno está, dice. Bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. El mundo entero está bajo el maligno. Cualquier bebé que nace en el mundo ya nace bajo el maligno, porque ya nace con la naturaleza pecaminosa y con el pecado ya nace, se está bajo maligno. Por eso, mientras ellos se crían, también hacen maldad, también contra su papá, contra su hermanito, contra su amiguito. Siempre ellos pelean y discuten y llevan envidia terrible, desobediencia terrible también. Cuanto más crece ese árbol malo, tanto más lleva más cantidad de frutos. Por eso hoy en día está tan mal, ¿verdad? Mucha gente dice, si Dios existe, ¿por qué el mundo está tan terrible mal? No por culpa de Dios, ¿entiende? Sino por maldad con la cual nace ustedes. Y diablo domina este mundo, porque eligió a Adán a diablo, rechazando a Dios. Por esa elección de Adán, por esa decisión de Adán, el mundo está bien marcado bajo dominio de Satanás. Como el diablo domina, ¿verdad? Este es el mundo. ¿Cómo el mundo no va a ser así tan terrible, tan feo, tan sucio? El mundo ya está por ya recibir, ¿verdad? El diablo, hombre diablo, total. Hombre es, pero en él solo diablo reina llenamente. Anticristo, ¿verdad? Entonces, hasta hombre diablo va a venir aquí para destruir el mundo completo. Si por el estudio del libro de Daniel también estoy contando de este punto, ¿verdad? Y también voy a hablar más de este detalle sobre señal del final del mundo, ¿verdad? Cada cosa. Hoy en día, tal como está escrito en la Biblia, se ha cumplido de una forma perfecta, ¿verdad? Por eso ya un ser humano ya nace en el mundo como pecador. ¿Cómo no va a pecar? Acuérdense su vida pasada también. Usted, ¿verdad? Siendo ahora adulto, joven, adultos o adulto mayor, ustedes acordando su tiempo pasado nunca pueden decir que estoy bien, no, porque todos han pecado de una forma, ¿verdad? Y otra, pero demasiadamente. No puede contar cuántas veces. Por eso primero uno ya nace como pecador, por eso inevitablemente pecan. El árbol malo lleva fruto malo, ¿verdad? Por eso acá Romanos capítulo 12 habla este punto. Por eso uno que ya nace con pecado está destinado para donde, al fuego eterno, horno del fuego, a donde llega el diablo. Alguno me pregunta, pastor, ¿cuándo Dios hizo el infierno? Dios es amor, ¿no? El testigo de Jehová dice, ¿verdad? Testigo de Jehová falso, más bien. ¿Quién es testigo de Jehová verdadero? Judíos. Isaías capítulo 43, verso 12 dice, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos, dice. Cristo eligió, Dios eligió al pueblo de Israel como testigo de Jehová. El testigo de Jehová, falso más bien hoy en día, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Inventan muchas cosas y tuercen la cosa total según su parecer, según su pensamiento, con qué diablo maneja uno. Por eso algunos piensan, Dios es amor, Dios nunca hizo el infierno. Ese infierno que dice en la Biblia es como basurero, dice, donde quema basura. ¿Cómo puede sufrir ahí entonces uno para siempre? Crujiendo su diente, crujiendo su diente y por dolor insoportable y lloradera. Y Génesis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Y están hablando ahí también sobre el fuego que se tormenta por los siglos de los siglos. Su humo de tormento sube por los siglos de los siglos y uno que entra ahí, ¿verdad? No tiene reposo ni día y noche, pero para siempre, dice, para siempre, ¿verdad?
Así que, ¿verdad? El fuego eterno existe. El infierno existe. El lago del fuego sí existe. Su dolor para siempre. No es el basurero, jamás. Infierno. ¿Para quién fue hecho? Para el diablo, ¿verdad? Ustedes leyendo Génesis capítulo 1, desde el primer día hasta el sexto día, no pueden ver nunca sobre el día en que Dios haya hecho el infierno. Porque Dios no hizo por 6 días de la creación, sino antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de la creación, por 6 días, Dios había hecho el fuego eterno para el diablo y sus ángeles. Cuando se corrompió Lucifer, convertido en el diablo, cuando se convirtió, ¿verdad?, los ángeles corrompidos, ¿verdad?, en demonios, antes de la creación del universo. Pues esa corrupción espiritual entre los ángeles, ¿verdad?, hubo antes del universo, antes del primer día de la creación, ¿entiende? Por eso ese día en que el diablo, ¿verdad?, se corrompió, caído en su orgullo, en su altivez, para ellos Dios hizo el infierno ya para siempre. Porque Dios sabe que ellos nunca se van a arrepentir. Diablo una vez se corrompe así, ¿verdad? Nunca se arrepiente. Entonces para él ya confirmado, determinado, ya está su destino, que es al fuego eterno, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en día gran cantidad de personas que nacen en el mundo después de Adán como pecadores, pero ni se arrepienten, ni reciben la salvación. Por eso sigue siendo pecadores. Un día de repente muere en condición de ser pecador como nace, y vive pecando. ¿Para dónde va? Ahí viene ya tragedia fatal y eterna. Ya uno cae al fuego eterno, finaliza. Por eso ahora, mientras que nosotros estamos vivos aquí, tenemos la oportunidad, tenemos tiempo oportuno en el cual uno puede volver a Dios con corazón bien arrepentido y volver a nacer como renacido justo santo ante Dios, ¿verdad? Ese es lo que se ocupa más bien para cada uno que quiere entrar al reino de Dios. Como pecadores, nadie puede llegar al reino de Dios. Por eso ahora aquí, Romanos capítulo 7 un poquito, ¿verdad? Podemos ver, ahí ya naturalmente pasa esa situación, porque uno nace ya con el pecado y está bajo dominio de la muerte, que es el diablo, ¿verdad? Por eso ahí se nace, ese gemido nace en el fondo del corazón de uno, ¿verdad? Romanos 7, verso 14, Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Que mora en mí, el pecado mora en mí, dice. Ya el pecado ya entró en uno, ¿verdad? Ya. Uno que fue concebido en el vientre de mamá y fue formado por 9 meses. Y nace. Ya nace con ¿qué? Con el pecado. Ya el pecado entró en uno. Ya nace con pecado. Aunque según su conciencia quiere hacer el bien, pero el pecado que mora en uno dominándolo lo lleva a vida pecaminosa. Por eso uno peca y peca y peca. Contra la conciencia, contra la verdad, contra la palabra de Dios, ¿verdad? La ley dice, ¿verdad? En la Biblia, ¿cuántos mandamientos hay? 613 mandamientos. ¿Cuánto? 10 mandamientos. No, 600 total. 613 mandamientos más exactamente. 248 mandamientos dice haga, haga, haga. 365 mandamientos dice no haga, no haga, no haga. En totalidad, 613 mandamientos está escrito en la Biblia. Y esos mandamientos son los que están escritos sobre 2 tablas de piedra, las cuales fueron puestas en el arca de alianza, ¿verdad? Cuya tapa es propiciatorio, donde echa, ¿verdad?, sangre de cordero 7 veces al año, una vez, ¿verdad? El día 10 de julio, en el día de expiación grande. Pero en totalidad, ¿verdad?, los mandamientos son 613 mandamientos. Si usted quiere ser perfecto ante Dios, quiere ser justo por su propia obra según la ley, tiene que guardar los mandamientos desde su nacimiento hasta la muerte. Con tal que usted pueda guardar los mandamientos, 613 mandamientos desde su nacimiento hasta la muerte, por su propia obra usted puede llegar a ser justificado. Así puede entrar al cielo con su propia obra. Pero al revés, al contrario,
Usted nunca puede entrar al cielo por su propia obra, porque su obra ya falla, pecan demasiado. Pues aquí está hablando sobre este conflicto. Yo quiero hacer el bien. ¿Qué significa? Yo quiero guardar los mandamientos. Yo quiero comportarme bien según la ley. Pero no lo hago, dice. No puedo. ¿Qué pasa conmigo? Ese es el conflicto que lleva ahora, ¿verdad? En el fondo del corazón de Pablo. Escribiendo esta Romanos 7, ¿verdad? Aunque Pablo después ya responde, y bien, ¿cómo puede superar? Porque Pablo no era pecador. Aunque él era justo, su carne pecaminosa no permitía que él llevara bien. Finalmente se arrastraba según deseo de la carne pecaminosa. Por eso pecando él estaba con ese conflicto. Pero siendo hombre pecador aún, no renacido, no salvo parte del espíritu, mucho más, peor todavía, mucho más todavía, ¿verdad? Por eso internamente, pero uno quiere hacer el bien, nunca puede llegar a hacer el bien. ¿Por qué pasa eso? Uno ya nace con el pecado. Uno que nace ya con el pecado, ¿verdad? Ya está encima de uno, diablo sentado. Diablo no permite hacer el bien como haría, ¿verdad? Por eso, concluidamente acá Romanos 3 dice, capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 19 y 20. Aún que nace ya con pecado, ¿verdad? Señor, acá dice, capítulo 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo hace a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, dice, ¿verdad? Según obra, nadie va a ser justificado, dice. Acuérdense su tiempo pasado y presente. Usted puede decir que pueden guardar la ley. 13 mandamientos, 613 mandamientos. Entre 613 mandamientos está incluido, dice, un mandamiento: amar a tu propio, a tus, y dice, amará a tu enemigo, dice. El que daña demasiado a usted, mata a su familia, quema su casa, roba su dinero, daña tantísimo a usted, usted puede amarlo, orando, bendeciéndolo, y amando tanto, ofreciendo todo lo que tenga a él, a su enemigo. ¿Quién es el capaz para amar a su enemigo? Uno ni puede amar a su propio padre, ni puede amar a sus propios hermanos, ni puede amar a su propio vecino. ¿Cómo puede amar a su enemigo? Mucho menos. Por eso en la Biblia están hablando muy detalladamente sobre comportamiento del ser humano, ¿verdad? Para cumplir la ley, nadie es capaz en guardar los mandamientos. Más bien dice San Mateo capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 5, verso 21, dice, no, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Concilio es el tribunal, ¿verdad? Y cualquiera que diga fatuo significa tonto. Cualquiera que diga tonto quedará expuesto al infierno del fuego, dice. Uno que nace como pecador, que está bien dispuesto para pecar toda la vida, como árbol malo, que lleva fruto malo, ¿cómo puede hacer una obra perfecta y buena, limpia, cumpliendo la ley? Señor, ¿verdad? Considera el que mata es igual que el que se enoja. El que se enoja igual que el que mata. Hasta ahora, ¿verdad? Puede decir, usted no ha matado a nadie con cuchillo, con pistola, con ninguna arma, ¿verdad? Pero usted nunca puede decir que nunca me he enojado. No puede decir. Cada vez que usted se enoja a su hermano, a su amigo, a su vecino, a su compañero del trabajo, a su compañero de la escuela, colegio, a todos quienes están alrededor de usted, si usted se enoja, ya usted mató a esa persona. ¿Cómo puede guardar los mandamientos? Imposible. Y también, ¿verdad? Y San Mateo 5, verso 27, 28, ¿qué dice? ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Según el punto de vista de Dios, que es adulterio, un hombre mira a una mujer con codicia, ya adulteró con ella, en tu corazón, dice. En tu corazón, ya adulteraste, dice. Por imaginación, por su codicia, por su deseo, por su verdad. Ya como ese mal pensamiento, ya adulteró con ella, dice. Eso es la ley, ¿verdad? También el Señor dice, no recitáis al que es malo, ante cualquiera que te hiera mejilla en la derecha, puede ver también otra, puede hacer. Alguno, ¿verdad? Para molestar a usted, pega una cachetada, ¡buah! Tiene que dar otra mejilla. Yo tengo otra mejilla más aquí. Entonces, que lo pegue, dice, perdón. Puede dar otra mejilla de haber sido herido, una mejilla por un hombre tan malvado que tiene mala intención con usted. Una vez recibiendo ya una cachetada, usted ya se enoja, ya lo mató. Pregunto, ¿usted cómo puede guardar los mandamientos? Cuando usted pasa, ¿verdad?, en calle mirando a una mujer, ya codicia a ella, ya adulteró. La paga del pecado es la muerte. Es digno de morir usted por su pecado que comete. Eso es lo que dice la ley. ¿Quién puede guardar los mandamientos? Perfectamente. ¿Quién puede guardar los mandamientos sin nada de error? Nosotros ahora ya podemos hablar de Jesucristo. Jesucristo sí es el que cumplió 100%. Él es el árbol bueno, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Nace con santidad. Hombre santo, Dios santo es Cristo. Perfecto hombre y perfecto Dios es Cristo. Entonces eres capaz para guardar los mandamientos de Dios. La ley de Moisés. Por medio de Moisés viene esa la ley, ¿verdad? ¿De dónde viene? De Dios viene. Entonces la ley de Dios. ¿Quién es el digno de guardarla? Solo Dios. Siendo hombre pecador, no es digno de cumplirla. No es capaz en cumplirla jamás. Hombre pecador, ¿cómo puede guardar los mandamientos santos que viene de Dios? No es. Por eso, ahí viene engaño del diablo. Inténtalo, inténtalo. Cuando tú pecas, pida perdón. Ya otra mentira más, ¿verdad? ¿Cómo resuelve su pecado que ya guarda? Por su nacimiento, por su obra. Demasiado pecado pidiendo perdón. Nunca, jamás. La Biblia nunca dice, la paga del pecado es pedir perdón. La paga del pecado es confesar. La paga del pecado es ser bautizado. La paga del pecado es pagar bastante con diezmo y ofrenda. No. Diezmo o ofrenda es asunto de justo, siendo renacido con agradecimiento al Señor. Si quiere, puede hacerlo. Pero eso no puede ser como una condición para entrar al reino de Dios nunca. Con su dinero nunca puede comprarle el reino de Dios, jamás. El reino de Dios, ¿verdad? Con nada nadie puede comprar. Y además uno siendo pecadores nunca puede entrar al cielo. La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice esto. Y en el Antiguo Testamento que dice, sin derramamiento de la sangre no hay redención. Así alguien tiene que morir por su pecado. Usted tiene que morir más bien por su propio pecado. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sin pagar la paga del pecado del mundo, nadie puede ser liberado del pecado jamás. ¿Cómo puede cambiar ese pago del pecado por otra cosa? Usted teniendo, ¿verdad? Teniendo deuda con el banco que aquí está en Costa Rica, ¿verdad? Puede ser Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular o algún banco privado también, ¿verdad? Usted ya teniendo deuda, ¿cómo puede ser liberado de su deuda con el banco? Llamando por teléfono, señor banquero, yo no tengo dinero para pagar mi deuda, por favor perdóneme mi deuda, muchas gracias por su perdón. Ya si no paga más, jamás. Se aumenta su interés más, tiene que pagar mayor interés con su deuda original también, mucho más. Mientras usted está, ¿verdad?, no paga, ¿verdad?, entonces se aumenta más su deuda. Así por teléfono llamando y llegando con presencia al banquero pidiendo perdón, puede ser perdonado de su deuda. Jamás. Por eso ahí se mete el diablo con otro engaño más todavía.
¿verdad? Así que el diablo es mentiroso, padre de mentira. Primero con mentira, ¿verdad? Engañó a Eva, Adán. Primero Eva, después Adán, ¿verdad? Ellos cayeron en pecado. Ya nacen bajo maldición, todo el mundo ya nacen con pecado y pecan toda la vida. Constantemente pecan, al día incontablemente pecan y pecan y pecan. Llevan fruto, pero demasiada cantidad. Y diablo presenta la solución. Pida perdón, confiese tu pecado, o sea, bautizado en agua, será perdonado. ¿Qué diablo más, verdad? Diablo es diablo. Todo lo que sale de la boca del diablo es mentira. La Biblia nunca dice usted va a ser perdonado por su confesión, petición, oración o acepción a Cristo por oración de fe o por bautismo. Tampoco. Ese pecado con que ella nace y practican toda la vida pecando y pecando contra todos los mandamientos. Nunca se borra por su oración, petición, confesión o por bautismo en agua. Siendo pecador entra en agua, sale como pecador mojado. ¿No es así? No hay cambio, absolutamente nada. Así que, nada obra suya, nada método suyo, ¿verdad? Pueden liberar su conciencia del pecado. La Biblia, como dice, conoceréis la verdad os hará libre, dice. ¿Dónde está el poder para liberarse usted de sus pecados? En la verdad. La verdad, dice. Conoceréis la verdad os hará libre. Primero debe conocer la verdad, la cual se presenta en la Biblia, palabra de Dios, como el método correcto de la salvación. Cristo, ¿qué dice? San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. ¿Cómo puede decir? Confesando, pidiendo perdón, orando y bautizado, ¿puede entrar al cielo? Sin Jesús, entonces uno puede entrar al cielo. Cristo es el único camino. Él es el que rescata a usted, si no, no vale nada. Por eso ya, ¿verdad? La ley ya nos muestra que somos incapaces total en guardar la ley. Así que hemos pecado total. Por eso, concluidamente dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo uno puede llegar al reino de Dios? Pidiendo perdón, confesando por su pecado, siendo bautizado. O aceptando por su oración y decisión a Cristo como su Salvador, siendo pecador. No puede. Primer paso, ser liberado del pecado conociendo la verdad. Y después el Espíritu Santo de Cristo puede entrar. Por eso Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, para que el Espíritu Santo pueda entrar en su corazón, abrir la puerta, primer paso. ¿Con qué está cerrada la puerta? Con pecado. ¿Cómo puede recibir al Espíritu de Dios en su corazón? Liberado del pecado. ¿Cómo? Conociendo la verdad. No orando petición, confesión, ni bautismo, no. Conociendo la verdad. Porque ella es la que libera a usted de su pecado. Corazón libre del pecado. Entonces el Señor dice, entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Eso se llama renacimiento. San Juan 3, verso 5 dice, de cierto digo. Jesús dice, el que no naciere del agua. Ese agua no es bautismo, agua viva, que es la palabra de Dios, palabra del evangelio de nuestra salvación, se llama agua viva. Por eso, el que naciere de nuevo del agua y del espíritu, dice, ¿verdad? De cierto, te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si quiere entrar en el reino de Dios, debe ser renacido del Espíritu Santo, lavado de agua viva, palabra de Dios, de toda su culpabilidad y condenación, liberado su conciencia del pecado final. Usted puede quedar abierto, el Espíritu Santo entra en su corazón, usted llega a ser renacido como justo. Así puede entrar al cielo. Conclusión. Usted y yo todos nacimos en el mundo con pecado. Por el primer hombre llamado Adán. Él desobedeció contra la palabra de Dios. Llega maldición al mundo. ¿Cuál es la maldición? Uno nace ya en el mundo con pecado bajo dominio de Satanás. Cualquier hijo de Adán, cualquier descendencia que nacen después de Adán, ya nacen con pecado.
Y por el pecado que entró la muerte, que es el diablo. Por eso el diablo es el Dios de este siglo, Dios es del mundo. Es el mundo entero que ya nace con pecado y está bajo dominio de Satanás. Y toda la vida, ya como que nace con el pecado, vive pecando toda la vida. Árbol malo lleva fruto malo. Siendo hombre pecador, siempre lleva fruto pecaminoso. Obra mala, sucia y pecaminosa. Inevitable. Por eso se llama esclavo del pecado. Por eso ocupa ser liberado. ¿Cómo? Ocupamos primero el librador, ¿verdad? Salvador, llamado Jesucristo. Él presenta la verdad, por la cual uno se libera del pecado, puede llegar a ser libre del pecado y sellado del Espíritu Santo. Así puede ser renacido, como bien preparado para entrar al reino de Dios. Ya nacimos como pecadores, hijo de diablo más bien. Ocupamos renacer como justo para ser hijos de Dios. Si no, no puede. Por eso este detalle voy a compartir bien profundamente. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a ser libre del pecado? ¿Cómo uno puede ser limpio? ¿Cómo puede ser santo? En la Biblia usted ve muchos santos, ¿sí o no? Santos. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, dice, ¿verdad? Él fue que justo, dice, varón justo, el perfecto en una generación de él, dice, ¿verdad? Entonces, varón halló la gracia ante los ojos de Jehová y fue varón justo. Él había nacido como pecador, como todo, pero él fue justo, varón justo. Debía haber hallado la gracia ante los ojos de Jehová. Si la Biblia nos presenta ese camino perfecto para llegar a ser libre del pecado y ser santificado, para que uno pueda entrar al cielo como justo santo, como hijo verdadero de Dios. ¿Sí? Por eso hoy, y hasta aquí compartiremos, el lunes ya voy a presentar bíblicamente cómo uno puede llegar a ser libre conociendo la verdad. ¿Sí? Nunca lo falte. ¿Sí? Sí, entonces hoy hasta aquí.